No dices que no. Nunca dices que no. Dices que sí. Pero no ahora. Luego lo hago. En un rato empiezo. Después me pongo. Y suena bien. Porque no estás evitando. No estás rechazando. No estás dejando de hacer. Solo lo estás moviendo un poco. Un poco más adelante. Y en ese momento, te convences. De que sí lo vas a hacer. De que no pasa nada. De que solo necesitas otro momento. Pero no es verdad. Porque no es la primera vez. Ya lo hiciste antes. Muchas veces. Dijiste luego, y no pasó. Dijiste más tarde, y no empezaste. Y lo sabes. Porque hay cosas que siguen ahí. Esperando. Sin empezar, sin terminar. Como si el tiempo pasara, pero tú no entraras nunca. Y lo más incómodo, es que no parece un problema. No hay drama. No hay error claro. Solo esa sensación leve. De que siempre estás a punto, pero nunca empiezas. Y eso se acumula. Día tras día. Pequeñas cosas que no haces. Momentos que dejas pasar. Decisiones que se quedan en espera. Y poco a poco, empieza a pesar. No por lo que es, sino por lo que se repite. Porque en el fondo, sabes algo. Que no es falta de tiempo. No es falta de ganas. Es ese momento justo antes, donde decides no entrar todavía. Si haces esto, quédate, porque no es después, es algo más. No es que no quieras hacerlo. Eso es lo primero que parece. Porque si alguien te pregunta, dices que sí. Que lo vas a hacer. Que ya lo tienes en mente. Que solo necesitas un momento. Y es verdad. No estás mintiendo. Hay intención. Hay una parte de ti que realmente quiere hacerlo. Pero no pasa. Y eso es lo que empieza a confundirte. Porque no hay rechazo claro. No hay una decisión de no hacerlo. Es más sutil. Más difícil de ver. Es ese pequeño movimiento interno. Donde decides no entrar todavía. Ese instante en el que podrías empezar, pero eliges esperar. Un poco más. Y en ese momento, todo sigue en orden. Nada se rompe. Nada parece grave. De hecho, se siente bien. Porque no estás dejando de hacer. Solo lo estás moviendo. Luego. Y ese luego tranquiliza. Te da la sensación de que no estás fallando. De que no estás evitando. De que simplemente estás eligiendo otro momento. Pero ese momento no llega. Y eso se repite. En cosas pequeñas. En tareas simples. En decisiones que no requieren tanto. Responder algo. Empezar algo. Hacer algo que ya sabes. Nada complejo. Nada imposible. Y aún así, no entras. Porque ese paso inicial siempre queda para después. Y ese después se vuelve un lugar. Un espacio donde todo vive. Lo que ibas a hacer. Lo que querías empezar. Lo que sabías que tenías que hacer. Todo queda ahí. En espera. Sin moverse. Y tú sigues. Con tu día. Con otras cosas. Con lo inmediato. Y eso también tiene sentido. Porque lo que dejas para después no desaparece. Pero tampoco te molesta lo suficiente. Se queda en segundo plano. Como algo pendiente. Que no exige demasiado. Y eso permite que sigas. Que no te detengas. Que no enfrentes ese momento.
ese en el que tendrías que empezar. Y eso es lo que lo mantiene. No el tamaño de la tarea, no la dificultad. Ese instante previo. Ese punto exacto. Donde decides no hacerlo ahora. Y lo haces tantas veces, que empieza a parecer normal. Empieza a sentirse lógico. Empieza a formar parte de cómo funcionas. Porque no estás fallando. No estás dejando todo. Solo estás postergando. Y eso no suena tan grave. Pero lo es. Porque lo que se posterga una vez, es fácil. Lo que se posterga muchas, empieza a quedarse. Y eso cambia algo. No en lo que haces, sino en lo que no haces. Porque empiezas a acumular pequeñas cosas sin empezar, sin terminar, sin cerrar. Y eso se siente, aunque no siempre lo notes, como una carga leve, como una sensación de fondo, de que hay algo pendiente. Siempre. Y eso no viene de grandes cosas. Viene de esos momentos pequeños. Donde dijiste luego. Porque es ahí donde todo empieza a quedarse detenido, aunque por fuera parezca que sigues avanzando. Y cuando te detienes a mirar ese luego con más atención, empieza a verse algo distinto. No es solo una palabra. No es solo una forma de hablar. Es una decisión. Pequeña. Casi invisible. Pero repetida. Porque cada vez que dices luego, estás eligiendo no entrar ahora. Y eso cambia todo. Porque no es lo mismo hacer algo que dejarlo abierto. Cuando lo haces, termina. Se cierra. Se va. Pero cuando lo dejas para después, queda ahí. Activo. Pendiente. Y eso tiene un efecto. Porque lo que queda pendiente, no desaparece. Se acumula. Se mantiene en segundo plano. Pero sigue ahí, y cada vez que lo recuerdas, vuelve. Aunque sea por un segundo. Aunque no hagas nada. Aparece. Como un pequeño recordatorio. De algo que no hiciste. Y eso se repite. Muchas veces. Más de las que notas. Porque no es una gran tarea. No es algo pesado. Son cosas simples. Pero constantes. Y eso construye algo. Una especie de fondo. De ruido leve. Donde siempre hay algo pendiente. Algo que podrías hacer, pero no hiciste. Y eso desgasta. No de forma intensa. No de golpe. Sino poco a poco. Porque no te enfrentas a eso. No lo resuelves. Solo lo dejas. Y eso mantiene todo abierto, como si nada terminara del todo. Y eso afecta cómo te sientes. Aunque no lo relaciones directamente. Porque no es solo la tarea. Es la acumulación. De pequeños después. De decisiones que no tomaste. De momentos que no atravesaste. Y eso genera algo. Una sensación de retraso. No en el tiempo. Sino en ti. Como si siempre estuvieras un paso atrás. Como si todo estuviera empezado, pero no vivido del todo. Y eso tiene una lógica. Porque no estás entrando en el momento. Te estás quedando justo antes. En ese punto donde todo todavía puede esperar. Donde no hay compromiso real. Donde no tienes que sostener nada. Y eso parece más fácil. Más liviano. Más cómodo. Pero no lo es. Porque lo que evitas en ese momento, no desaparece. Solo cambia de lugar. Se vuelve pensamiento. Se vuelve recuerdo. Se vuelve carga. Y eso se suma. Una y otra vez.
Y ahí es donde empieza a verse algo importante. Que no es el después lo que te afecta. Es ese instante previo. Ese segundo donde decides no hacerlo ahora. Porque no siempre tiene que ver con la tarea. Tiene que ver con lo que implica empezar. Entrar en algo. Moverte. Sostenerlo. Y eso no siempre es cómodo. A veces implica romper la inercia. Salir de donde estás. Cambiar de estado. Y eso requiere algo. No mucho. Pero sí lo suficiente. Y si en ese momento no lo tienes, dices luego. Pero ese luego no resuelve eso. Solo lo pospone. Y mientras más lo pospones, más se acumula. Y más difícil se vuelve entrar. Porque ya no es solo una cosa. Son varias. Son muchas. Esperando. Y eso cambia la relación con todo. Porque ya no es solo empezar algo. Es empezar todo lo que dejaste pendiente. Y eso pesa más. Y por eso vuelves a hacer lo mismo. Dices luego. Otra vez. Y así el ciclo se mantiene, no por falta de tiempo, sino por ese momento donde decides no entrar ahora. Y cuando ese luego se repite muchas veces, empieza a cambiar algo más profundo. Ya no es solo lo que no haces. Es cómo te relacionas con lo que aparece. Porque cada vez que surge algo, ya no lo tomas directamente. Lo desplazas. Lo mueves. Lo dejas para después. Y eso se vuelve automático. Ni siquiera lo piensas tanto. Simplemente pasa. Aparece algo, y en lugar de entrar, lo pospones. Y eso crea una distancia. Entre lo que pasa. Y lo que haces con eso. Siempre hay un espacio. Un pequeño retraso. Un todavía no. Y ese espacio empieza a estar en todo. No solo en tareas. También en decisiones, en conversaciones. En momentos donde podrías actuar. Siempre hay algo que se interpone. Ese segundo donde decides esperar. Y eso cambia el ritmo de tu vida. Porque ya no estás dentro de lo que pasa. Estás alrededor. Cerca. Pero no completamente dentro. Y eso se siente. Como si todo estuviera en pausa. Como si siempre estuvieras a punto, pero sin terminar de entrar. Y eso genera algo. Una sensación de estancamiento. No porque no hagas nada. Sino porque no haces en el momento en que ocurre. Siempre es después. Y eso hace que pierda fuerza. Que pierda sentido. Que pierda conexión, porque lo que no haces en el momento, ya no es lo mismo después. Y eso se acumula. No solo en tareas. También en experiencias. En cosas que podrías haber vivido distinto. Pero que dejaste pasar. Y eso empieza a pesar. No de forma evidente. No como un problema claro. Sino como una sensación de fondo. De que algo no termina de avanzar. De que estás presente, pero no del todo. Y eso afecta cómo te ves. Porque no es solo lo que haces. Es lo que dejas de hacer en el momento. Y eso construye una idea. Siempre lo dejo para después. Nunca lo hago cuando toca. Me pasa siempre, y esa idea se repite. Se vuelve familiar. Se instala. Y con el tiempo, empieza a sentirse como algo fijo. Como si fuera tu forma de ser. No algo que haces. Sino algo que eres. Y desde ahí, todo se vuelve más difícil. Porque ya no es solo cambiar una acción. Es cambiar algo que parece parte de ti. Y eso pesa. Porque sabes que podrías hacerlo distinto. Que no es tan complicado. Que muchas veces solo es empezar.
Pero en el momento, algo pasa. Algo te frena. Algo te hace decir luego. Otra vez. Y eso mantiene el ciclo. No la tarea. No el tiempo. Ese instante previo. Ese segundo donde decides no entrar ahora. Y mientras eso siga igual, todo lo demás también. Porque no es lo que dejas para después, es lo que haces en ese momento donde eliges no hacerlo ahora. Y cuando empiezas a no salir tan rápido de ese momento, aunque sea por unos segundos más, algo empieza a cambiar. No en la tarea. No en lo que tienes que hacer. En cómo se siente entrar. Porque antes, todo pasaba por ese filtro. Aparecía algo, y automáticamente lo movías. Luego. Y con eso parecía resuelto. Pero ahora, cuando te quedas un poco más ahí, sin decirlo de inmediato, empiezas a notar algo distinto. Ese pequeño impulso de salir. Esa incomodidad leve. Esa sensación de que preferirías no empezar ahora. Y en lugar de taparla, la ves. La sostienes. Un poco. Sin empujarte. Sin exigirte, solo sin escapar de ella. Y eso ya es diferente. Porque antes ese momento no existía. Aparecía y desaparecía. Ahora permanece. Y en ese permanecer, algo cambia. Porque ya no necesitas decidir tan rápido. Ni justificarlo. Ni decir después para sentirte mejor. Puedes quedarte ahí. Sin resolverlo todavía. Y desde ahí, empiezas a ver que no era tan grande. Que no era tan pesado. Que no necesitaba tanto. Que lo que te frenaba, no era la tarea. Era ese paso. Ese inicio. Ese momento donde tienes que moverte. Y cuando atraviesas eso, aunque sea sin ganas, aunque sea sin claridad, algo se acomoda. No se vuelve fácil. Pero se vuelve posible. Porque ya no lo inflaste antes. No lo recorriste mentalmente. No lo cargaste con todo lo que podría pasar. Solo entraste. Y eso aligera. Porque lo que en tu cabeza parecía grande, en la acción es más simple. Más directo. Menos pesado. Y eso empieza a repetirse. No perfecto. No siempre. Pero suficiente. Para que el después pierda fuerza. Para que ya no sea la respuesta automática. Para que ese instante previo, deje de ser el lugar donde todo se detiene. Y empiece a ser el lugar donde entras. Aunque no quieras del todo. Aunque no se sienta perfecto, pero entras. Y eso cambia la experiencia. Porque ya no estás siempre a punto. Empiezas a estar dentro. En lo que haces. En lo que pasa. Y eso transforma algo más profundo. No la tarea. Tu forma de moverte. Porque ya no eliges después, empiezas a elegir no salir de ese momento. Y cuando empiezas a no irte siempre a ese después, aunque sea algunas veces, algo se vuelve más simple. No porque todo cambie. Sino porque deja de ser tan pesado empezar. Antes, todo pasaba por ese momento. Ese segundo donde lo pensabas, lo movías. Y lo dejabas para después. Y con eso parecía suficiente. Pero no lo era. Porque se quedaba. Pendiente. Volvía. Pesaba. Ahora, cuando atraviesas ese instante, aunque no tengas ganas, aunque no sea el mejor momento, algo es distinto. No hay tantas vueltas. No hay tanto pensamiento previo. Solo entras. Y eso aligera, porque ya no hiciste todo en tu cabeza antes. Ya no te cansaste sin empezar. Simplemente empezaste. Y eso cambia la relación con lo que haces. Porque ya no depende tanto de cómo te sientes antes.
empieza a depender de si entras o no en ese momento. Y eso te devuelve algo. Movimiento. No perfecto. No constante. Pero real. Porque ya no te quedas siempre en el mismo lugar. Ese donde todo se posterga. Empiezas a salir de ahí. Poco a poco. En cosas pequeñas. En momentos simples. Donde antes decías luego, y ahora entras un poco antes. Y eso se acumula. No como esfuerzo, sino como experiencia. Empiezas a ver que no era tan difícil. Que no necesitabas tanto. Que ese momento previo no era el problema. Era donde te quedabas. Y ahora, aunque sea a veces, no te quedas. Y eso ya cambia todo. No porque lo hagas perfecto, sino porque dejas de repetir exactamente lo mismo. Porque tal vez nunca fue falta de tiempo. Ni de ganas. Fue ese instante en el que siempre elegías después. Y ahora, empiezas a elegir no irte.